apoyo del doctor Cornejo que apoyo actualmente. Gracias. Iniciamos nuevamente la plática. Doctora Alice, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver las actualidades en el manejo del bronco y laringoespasmo en pediatría. Bueno, primero vamos a hablar sobre laringoespasmo y posteriormente de broncoespasmo y vamos a ver las diferencias entre una y otra entidad. ¿El que sigue, por favor? De objetivos. Para el laringoespasmo vamos a ver la definición del laringoespasmo, epidemiología, fisiopatología, los factores de riesgo, junto con la clasificación del laringoespasmo, el diagnóstico, las complicaciones y su frecuencia, la prevención y tratamiento del laringoespasmo. Bueno, primero la definición. El laringoespasmo es un reflejo protector primitivo de la vía aérea. Va a ser una respuesta exagerada a un estímulo, ya sea físico, mecánico o térmico, y la respuesta a ese estímulo va a ser un reflejo de cierre o espasmo muscular glótico. Van a contraerse los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe. Bueno, en cuanto a la epidemiología, hay pocos datos sobre la epidemiología. Se comenta que está infravalorada la frecuencia del laringoespasmo, ya que solamente se reportan en la mayoría de los casos laringoespasmos que terminan en alguna complicación, que como vamos a ver más adelante, pues son la minoría las que llegan a cianosis, hipoxia grave o paro cardiorrespiratorio. En cuanto a la epidemiología, Olson y Hallen manejan una incidencia en la población general del 1%, tanto en niños como en adultos. El laringoespasmo es una entidad que es más frecuente en el paciente pediátrico. Se habla de que en los recién nacidos y lactantes menores de 3 meses, este riesgo se triplica. Y en los lactantes mayores de 3 meses y escolares se va a duplicar el riesgo, por lo cual en esta población va a ser la que tiene mayor riesgo de presentar un laringoespasmo. También se mencionan a los niños que tengan algún antecedente de asma o de hiperreactividad de la vía aérea, y estos pacientes van a tener aumentado el riesgo hasta en un 10%. Y en cuanto a los pacientes que se someten a cirugía de adenoides o de amígdalas, se habla de un incremento hasta de un 25% de incidencia de laringoespasmo. En general, se habla de que la incidencia más alta va a ser en esta población y en escolares, con una incidencia pues del 3%, casi del 3%, y los primeros 9 años se habla de una incidencia de 1.74%. ¿Por qué estas incidencias tan altas en los pacientes pediátricos? Bueno, como ya conocemos, hay diferencias anatómicas entre la vía aérea del niño y el paciente adulto. Vamos a tener que el paciente pediátrico, su vía aérea o laringe va a estar en una posición más cefálica, a diferencia del paciente adulto, además de que tiene alto riesgo de obstrucción de la vía aérea. Vamos a ver que esa obstrucción no tiene que ser solamente de las cuerdas vocales verdaderas, sino se puede hacer en 3 niveles. Vamos a tener que el paciente pediátrico tiene sus tejidos más laxos que en el paciente adulto. Tiene una cavidad oral pequeña en proporción con la lengua. No significa que los pacientes pediátricos tengan macroglosia, simplemente la cavidad oral es muy pequeña en proporción a la lengua. Los pacientes que van a tener macroglosia, pues mayoritariamente son los pacientes que tenemos con síndrome de Down, pero en general en el niño, mientras más pequeño esté esta proporción, se nota más la diferencia. Tenemos también que la epiglotis va a ser más alargada, en forma de omega y laxa. Tenemos que también las cuerdas vocales van a estar en una posición, la parte anterior va a estar más caudal, a diferencia del adulto, y tenemos que antes se pensaba en estudios del 56 que el cartílago cricoides era la parte más estrecha de la vía aérea del paciente pediátrico. Esto en estudios del 2008 de Littman se comenta que esta no es la parte estrecha en el paciente pediátrico. Al igual que en el paciente adulto, la parte más estrecha o el diámetro transversal de la vía aérea más estrecho es a nivel de la glotis,
pero pareciera, y de hecho cuando nosotros hacemos las laringoscopías podemos ver una estrechez a nivel del cartílago cricoides. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico a nivel de la glotis tiene mayor laxitud, por lo cual en ese paso del tubo endotraqueal vamos a tener que no tenemos ningún problema hasta que llega en el cartílago cricoides. Como ya sabemos, las estructuras que le dan soporte a la laringe pues van a ser los cartílagos cricoides, tiroides y aritenoides. Entonces, por esa solidez en los cartílagos, podemos pensar que esta es la parte más estrecha. Se ha visto en pacientes, este estudio del 2008 se hizo en niños menores de 14 años, en los que se tomó una resonancia magnética, se hicieron medidas y se encontró que pues la parte más estrecha sigue siendo la glotis. Tomando en cuenta, pues obviamente que pues la glotis va a tener una laxitud mayor en el paciente pediátrico que en el paciente adulto. Y la tráquea, vamos a ver que la bifurcación de la tráquea se va a dar el espacio entre que metemos, por ejemplo, el tubo endotraqueal a nivel de la glotis y la bifurcación de la tráquea va a ser menor en el paciente pediátrico que en el paciente adulto. A nivel de la laringoscopía, vamos a ver la epiglotis más alargada en forma de omega y vamos a ver mayor laxitud a nivel de la glotis, a nivel de cuerdas vocales falsas y verdaderas, y los pliegues ariepiglóticos van a estar más prominentes, como aquí vemos en la figura, a diferencia del paciente adulto. En cuanto a la laringe, la inervación está dada por el nervio laringio superior y el laringio recurrente. Ramas del vago, se va a dar el estímulo aferente a través del laringio, el laringio superior, que es pues rama del vago, que va a hacer sinapsis en el ganglio del tracto solitario del vago, y de ahí se van a unir en el plexo de la laringe o glótico y van a dar una respuesta eferente motora ante los estímulos que ya mencioné, que pueden ser físicos, mecánicos o térmicos. Como ya sabemos, pues las estructuras sólidas que van a darle el soporte va a ser el cartílago tiroides, el cricoides y aritenoides, y el resto de las estructuras van a ser más laxas, tanto los músculos intrínsecos como extrínsecos de la laringe. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, el laringoespasmo se puede dar en 3 niveles diferentes. Puede ser que las cuerdas ariepiglóticas hagan un tipo de esfínter o cierre, en el cual van a dar una obstrucción al paso del aire, por lo cual se va a propiciar el laringoespasmo. Dependiendo de este cierre, pues podemos ya diferenciar los laringoespasmos parciales y totales, que ahorita vamos a hablar, y otros 2 niveles en los que se presenta son a nivel de las cuerdas vocales verdaderas y a nivel de las cuerdas vocales falsas, por lo cual vamos a ver que puede haber una obstrucción a nivel supraglótico en la cuerda vocal falsa o a nivel de la glotis por la aducción o cierre de la cuerda vocal verdadera. Bueno, hay 2 mecanismos en los que ya sabemos que se puede presentar en 3 niveles, y Fink describió 2 mecanismos en el cual se va a dar el efecto del laringoespasmo. Hay un efecto que se habla obturador y un efecto de válvula. ¿Cuál es cada uno? El efecto obturador pues no es más que una aducción de las cuerdas vocales verdaderas, en las cuales se va a aducir o se van a juntar en la línea media y van a dar ese cierre o disminución de la permeabilidad del aire. Se habla de parciales cuando el cierre es solamente una proporción y queda una parte permeable del flujo del aire, obviamente con dificultad al paso, o se puede hablar también de un laringoespasmo total en el que el cierre de las cuerdas vocales verdaderas se da completamente. Ese es un mecanismo obturador. Hay otro mecanismo que es un mecanismo de válvula que también lo vemos mucho en el paciente pediátrico, en el que a nivel de las cuerdas ariepiglóticas se van a aducir, se van a juntar, van a hacer un efecto como de obstrucción supraglótica, van a interferir en que pase el aire, y va a ser como un efecto como si tuviera un objeto extraño o como una pelota o en forma de embudo en el que va a estar obstruyendo el paso hacia la parte de la glotis. Este se presenta mucho en el paciente pediátrico por la laxitud de los tejidos.
Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, hay factores de riesgo que competen al paciente, factores anestésicos y factores quirúrgicos, en donde nosotros vamos a poder intervenir, pues obviamente va a ser los anestésicos. En cuanto a los factores del paciente, ya vimos que los pacientes recién nacidos y menores de 3 meses van a tener triplicado el riesgo y los mayores de 3 meses hasta los preescolares tienen duplicado el riesgo. Este riesgo pues va a ser sumativo. Si el paciente, aparte de que está dentro de estos rangos de edad, tiene una infección de vías aéreas superiores, no necesita tener algún trastorno a nivel de auscultación, es decir, que tenga rinorrea, tos, ya sea productiva o no productiva, o alguna infección, no necesita tampoco ser bacteriana, puede ser viral o bacteriana, vamos a tener aumentado el riesgo. Se habla que este riesgo va a aumentar de 2 a 5 veces el riesgo del que se presente un laringoespasmo durante el evento quirúrgico. En cuanto a cualquier infección, edema, objeto extraño en la vía aérea superior, pues nos va a aumentar el riesgo. Se habla también de que aunque el paciente ya no presente síntomas, se debe interrogar sobre si en las 2 semanas previas tuvo algún dato de infección de vías aéreas superiores, porque aunque ya no se presenten los síntomas, el epitelio va a quedar lábil a la estimulación. Se habla que se debe de esperar de 4 a 6 semanas, algunos mencionan que hasta 8, para que se pueda intervenir al paciente en un procedimiento electivo. Si es procedimiento de urgencia, pues obviamente nos vamos a entrar a quirófano con tanto factores anestésicos y del paciente, y si aparte es en algún tipo de cirugía que incluya mucho estímulo, también pues vamos a tener aún más un evento, un sumativo del riesgo de laringoespasmo en este paciente. También se habla, pues ya vimos que el paciente asmático tiene un 10% más de riesgo, tanto de bronco como de laringoespasmo. Pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, en el cual pues puede haber microaspiraciones, las cuales el reflujo del contenido gástrico lo que nos va a hacer es que va a irritar la glotis y se puede presentar el laringoespasmo, a diferencia de los pacientes que no tienen reflujo. Los pacientes con parálisis cerebral infantil, pues estos obviamente es una característica del paciente que pues no podemos cambiar. Estos pacientes hay que interrogarlos si el paciente tiene mal manejo de secreciones. Hay diversos grados de parálisis cerebral. Aquellos que no pueden tener o que no tienen sostén cefálico y que tienen mal manejo del bolo alimentario y secreciones van a ser los que presenten mayor riesgo. Es decir, que nos digan que el niño a lo mejor ahorita no trae tos, no trae rinorrea, pero el paciente lo vemos que tiene aumento de la salivación, o interrogamos a los papás sobre qué tipo de alimento o en qué consistencia va a ser el alimento del paciente pediátrico. Si consumen papillas o en trozos, eso va a aumentar más el riesgo. Obviamente que esté arriba de la edad en la que la complementaria ya debería de ser sólida, que es arriba del año de edad. También hay riesgo aumentado en pacientes que presenten hipocalcemia severa. Se va a dar una contracción de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe, y también se habla en diversos artículos sobre el tabaquismo pasivo en el paciente pediátrico. En estos casos, cuando vaya a ser para un procedimiento electivo, se debe interrogar al familiar si alguien fuma, si está cerca del paciente, y se debe de suspender esa exposición de 48 hasta 10 días cuando está programado para un procedimiento electivo quirúrgico. Eso en cuanto a los factores del paciente. En cuanto a los factores anestésicos, que son los que nos competen a nosotros, debemos de tener a nuestro paciente en una adecuada profundidad anestésica y analgesia. Recordando que pues lo más adecuado es tener a nuestro paciente con un neuromonitoreo, ya sea que esté bajo anestesia general o esté bajo sedación. Es muy importante la profundidad anestésica porque aunque tenga una analgesia adecuada, el que esté superficial en el plano nos va a aumentar el riesgo de un laringoespasmo. Ya sabemos que los momentos en los que la profundidad anestésica va cambiando es tanto en la inducción como en la inmersión, por lo cual son los momentos más críticos en los cuales se puede presentar un laringoespasmo. Recordar también que pues tenemos que adecuar también la analgesia al paciente pediátrico. Estos presentan un volumen de distribución mayor a diferencia del paciente adulto, por lo cual las concentraciones plasmáticas de los opioides deben de ser más altas de acuerdo al grupo etario del paciente.
En caso de las inducciones, nos habla sobre dos tipos de inducción, ya sea que utilicemos anestésicos inhalados o anestésicos endovenosos. En cuanto a los anestésicos inhalados, el que se comenta en la bibliografía que es el más adecuado para utilizarse para la inducción anestésica del paciente pediátrico es el Seborane o Sevoflurane. También hay que tener mucho cuidado, no solo porque no sea desflurane o isoflurane, nos va a quitar el riesgo de laringoespasmo. No es así. Hay que ver que es concentración dependiente, por lo cual si utilizamos concentraciones altas y una mala técnica de inducción, recordando que las 3 técnicas de inducción inhalada van a ser por volumen tidal, capacidad vital y secuencial, si no elegimos la adecuada y ponemos nuestro inhalado en el volumen por ciento necesario, lo que podemos tener es que si ponemos concentraciones altas y el paciente lo hacemos que haga una capacidad vital, como quiera va a tener un efecto irritante en la vía aérea del paciente y vamos a tener en el momento de la inducción prevalencia de lo que es laringoespasmo, tos o algún reflejo glótico irritante. Entonces es importante utilizar el Seborane y la técnica de inducción adecuada para nuestro paciente. Se habla de que de los anestésicos endovenosos, los que más tienen riesgo de laringoespasmo va a ser el tiopental. En general se habla del tiopental. ¿Por qué puse aquí un asterisco en la ketamina? Porque la ketamina por sí tiene un efecto broncodilatador, pero no hay que olvidar que tiene también aumento de secreciones, por lo cual esas secreciones al aumentar nos pueden provocar por ese aumento de saliva o secreción un laringoespasmo en el paciente. Muy bien para el paciente con broncoespasmo, pero aumenta el riesgo de laringoespasmo por el aumento de las secreciones que da la ketamina. Se hablan en estudios sobre cuál es la mejor técnica de inducción en el paciente pediátrico. Pues si no tenemos vía sería el Seborane y si sería de manera endovenosa lo vamos a ver más adelante, que sería el propofol. En cuanto a pacientes que tengan aumento de secreciones o sangre en la vía aérea, vamos a tener también mayor riesgo de laringoespasmo, por lo cual hay que hacer una aspiración, tiene que ser gentil, en el que veamos que no exista ya sangre o la menor cantidad posible en la vía aérea del paciente y también las secreciones. Hay que recordar que se debe aspirar al paciente al momento de la extubación cuando aún continúa en plano. Al estar saliendo en plano, el paciente ya no se debe estimular o aspirar porque las estimulaciones de la vía aérea en un plano anestésico inadecuado, ya sea la succión o en caso de la inducción la laringoscopía, nos van a dar un laringoespasmo. En cuanto a la inducción de inhalados con Seborane, otro punto a tomar en cuenta es que es diferente cuando el momento ya está en plano anestésico. ¿Cómo podemos saber si no tenemos un BIS que el paciente está en plano anestésico? Si hacemos una inducción con Seborane, es importante que tenemos primero pérdida de la conciencia, en la cual hay abolición del reflejo palpebral, pero no significa que el paciente ya esté en plano. Si tenemos el BIS, pues nos esperamos a que esté entre 40 y 60 y en el caso de que no tengamos BIS, hay que recordar que el Seborane nos da datos clínicos en los cuales nos da o nos demuestra que ya está en plano anestésico el paciente para poder hacer la canalización. No es lo mismo, ya perdió el reflejo palpebral, lo voy a canalizar, porque el reflejo doloroso también nos puede dar un laringoespasmo. Entonces, el paciente tiene que estar en plano. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando ya tenga, por ejemplo, los ojos deben de estar en una posición central y en ligera miosis. Y en el caso de la respiración, ya va a ser una respiración más profunda. Al principio, la inducción hay taquicardia, como ya conocemos, y después ya hay una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución, perdón, de la frecuencia respiratoria cuando el paciente ya está en plano. Obviamente no debemos dejar a niveles de volúmenes por ciento altos en el paciente pediátrico porque también nos puede dar una bradicardia. Entonces, se debe de realizar en plano anestésico adecuado, ir titulando el Seborane para tener un BIS en el nivel o profundidad anestésica adecuada. En cuanto a los quirúrgicos, pues estos no los podemos cambiar. Pacientes ya vimos que sean para cirugía de amígdalas y adenoides van a tener un 25% más riesgo de presentar un laringoespasmo, para lo cual debemos de tomar las medidas preventivas y de tratamiento en caso de que se presenten. También cirugía de hipospadias y en general cualquier cirugía que dé algún estímulo, ya sea doloroso o estímulo en la vía aérea, nos puede provocar un laringoespasmo. Pero estos son los que presentan mayor riesgo de que
que presenten un laringoespasmo. Pues ya vimos que 25% es demasiado el riesgo en este tipo de cirugías. ¿La que sí? Bueno, en cuanto a la clasificación, ya hablamos en la imagen anterior que el laringoespasmo puede ser parcial o total. Normalmente el parcial, pues no hay cierre completo del paso del aire. Este normalmente se da por una estimulación sensitiva somática. Este parcial lo vemos muy comúnmente cuando aspiramos al paciente y no está en plano o planos superficiales de la anestesia en el transoperatorio. También nos pueden hacer un laringoespasmo parcial. En cuanto al laringoespasmo total, esa se da por una estimulación sensitiva visceral, en la que hay aumento del tono vagal y cierre completo de la glotis. ¿La que sigue? Bueno, tenemos aquí en la imagen lo que es antes y durante de un laringoespasmo. Tenemos que vamos a tener el movimiento de lo que son las cuerdas vocales falsas en la parte superior, movimiento también del aritenoides, que podemos ver que también está más prominente en el paciente pediátrico, y pues se va a dar un cierre. Si es parcial, pues laringoespasmo parcial, y si es total, cierre completo. No importa qué nivel sea, si es a nivel supraglótico de las cuerdas vocales falsas o es a nivel de las cuerdas vocales verdaderas, de todos modos va a haber una obstrucción de ese paso. De hecho, se habla también de unas pseudoobstrucciones. Supongo que ya les ha pasado que deciden extubar al paciente en plano para una amigdalectomía. Retiran el tubo endotraqueal y ven que el paciente todavía se obstruye. Es por esa laxitud y por ese todavía que el paciente se encuentra pues en plano anestésico, y ustedes van a pasar con el retiro del tubo en plano anestésico. Paciente no tiene tubo y por la laxitud hay que a lo mejor estar apoyando al paciente con una ventilación de asistencia, o tendremos que también realizar ciertas maniobras como levantamiento del mentón o colocarlo en posición para que en lo que pasa de ese plano profundo al plano superficial, ya sin la intubación endotraqueal, pues tenemos ese riesgo de laringoespasmo, por lo cual debemos de tomar medidas antes de retirar el tubo y elegir si vamos a hacerlo en plano o vamos a hacerlo con el paciente completamente despierto. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que primero, esta es la secuencia en la que se da el laringoespasmo. Primero, pues se da el laringoespasmo por el estímulo físico, mecánico o térmico, ya sea en la laringe y la obstrucción a cualquiera de los 3 niveles que comenté anteriormente. Entonces, se da el laringoespasmo, se da la contracción de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe. ¿Qué pasa después? Hay que recordar que, pues obviamente, el laringoespasmo, pues no lo vamos a ver si no estamos haciendo una laringoscopía directa, por lo cual tenemos que ver de aquí hacia adelante, nosotros podemos detectarla y ver si es un laringoespasmo o si es un broncoespasmo. Entonces, se cierra la glotis. Lo que pasa después o inmediatamente es que vamos a tener cambios en la capnografía. Recordar que depende si es parcial o completo, van a ser los cambios que vamos a tener en la capnografía. Si tenemos un laringoespasmo parcial, vamos a tener una capnografía en oscilaciones. Recordando que más adelante creo que puse una imagen sobre la capnografía, hay diversas fases y normalmente en la fase expiratoria, que es en la fase 0, que es cuando va bajando la curva de la capnografía, vamos a tener oscilaciones porque en esa fase de inspiración vamos a ver que está detenido el paso del aire. Entonces, vamos a empezar a tener oscilaciones, en especial cambios en esa fase que se llama fase 0. Después, en el caso de laringoespasmo parcial, después de esto, ya sea el momento que se dio laringoespasmo y posterior, vamos a tener un estridor. Importante recordar que es un estridor inspiratorio, es decir, no hay paso o flujo del aire de la vía aérea superior a la vía aérea inferior. Está obstruido el paso, por lo cual lo que está dañado es la fase inspiratoria. Vamos a empezar a tener ese estridor en el caso del laringoespasmo parcial. En el caso del laringoespasmo completo, pues simplemente hay un cierre completo del paso del aire y se da abruptamente una capnografía normal y luego ya se pone plana la capnografía. Eso es una manera de también detectar si es parcial o completo, y pues en el laringoespasmo completo ya no va a haber ese estridor porque ese estridor se produce por la turbulencia o el paso del aire durante la inspiración a la vía aérea inferior. En este caso no hay nada de paso, vamos a tener ausencia
laringe de ruidos respiratorios. Y tanto en el parcial como en el completo vamos a tener retracción supraclavicular, podemos tener también retracción esternal, un tórax paradójico o disociación y movimientos abdominales. Lo que está haciendo es que la cavidad intratorácica está tratando de vencer ese cierre a nivel de la glotis para que salga la fase expiratoria y también puede entrar el aire. Hay que recordar que la laringe es una válvula. Normalmente hay un solo sentido en el que se puede dar la abducción, es decir, la apertura de las cuerdas vocales verdaderas. Ese reflejo o esa apertura se da por reflejos, por ejemplo, de tos o aumento de la presión intratorácica al tratar de sacar el aire que quedó de residual en los pulmones. No al revés. Normalmente esa presión es de unos 30 milímetros de mercurio de la parte intratorácica hacia la parte externa. Lo que tenemos en el laringoespasmo es que va a ser diferente al momento en el que está cerrado completamente la laringe. Esa presión nosotros no podemos hacer una presión de la parte intratorácica hacia la extratorácica. Lo que hacemos es una presión de afuera hacia adentro, o sea, de la mascarilla laringea hacia donde está la glotis. Es mayor la presión que necesita de la parte de la mascarilla facial hacia la glotis. Se habla de que se necesitan presiones de 140 en el adulto, milímetros de mercurio, y de 40 a 50 para poder romper ese espasmo. O sea, estamos hablando de ventilaciones con presión positiva con muy altos valores, por lo cual vamos a tener también riesgo de que se broncoaspire el paciente, por lo cual ahorita vamos a ver cuál es el manejo del laringoespasmo completo. En el parcial, pues necesitamos menor presión de la parte externa a la interna porque todavía queda una parte permeable. Después de esto se dan consecuencias por la mala perfusión a los tejidos, pues empieza a dar la desaturación, la cianosis y posterior a eso bradicardia, paro y pues si no se actúa a tiempo, muerte del paciente. ¿La que sí? Bueno, voy a hacer aquí en este apartado una pausa y ahorita vamos a ver cómo se da ese reflejo del laringoespasmo o las consecuencias del laringoespasmo a nivel tisular. Bueno, aquí les puse la gráfica sobre las fases. En la capnografía tenemos una fase 1, fase 2, fase 3 y fase 0. Aquí es donde yo les marcaba que todo lo que está en verde es la expiración y la inspiración en la fase 0. Por lo que tenemos es que en el laringoespasmo está alterada la fase 0, es decir, de la inspiración. No hay paso de aire. Cualquier obstrucción a nivel de la glotis lo que nos va a dar es que vamos a tener en esa fase 0 oscilaciones, que es la gráfica que ya les había puesto anteriormente. Se puede dar obstrucciones al flujo por diversas causas, pero el laringoespasmo se va a ver reflejado en esta fase 0, en el que vamos a tener oscilaciones y en el caso de que sea un total, pues vamos a ver que llega aquí, no se da la inspiración y hay una capnografía plana. Acá les voy a poner sobre fisiología del ciclo respiratorio para que podamos ver cómo vamos a detectar nosotros como anestesiólogos con nuestro monitoreo tanto del paciente como de los signos del paciente junto con la capnografía, una obstrucción, que realmente ya sea obstrucción o ya sea laringoespasmo o broncoespasmo, pues a partir de aquí eso es lo que tienen en común tanto el laringo como el broncoespasmo. Tenemos que normalmente se da el ciclo respiratorio en el que a través de la inspiración y los pulmones hay un intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos y van a ir viajando a través de la sangre en la hemoglobina hacia los órganos. Los órganos a nivel celular ya van a estar oxigenados y van a convertir ese oxígeno y glucosa en energía y CO2 a través del ciclo de Krebs. Entonces, ese CO2 que se produce mediante ese ciclo de Krebs va a viajar en el torrente sanguíneo en cantidades equiparables en bicarbonato sin necesitar transportador a los pulmones para la expiración y su eliminación a través de la vía respiratoria. ¿Qué nos va a ayudar? Esta primera fase de lo que es cómo está el oxígeno en los tejidos, nos los va a dar la pulsoximetría. Entonces, de aquí hasta lo que son las células del cuerpo, vamos a tener que se van a ver reflejadas en la saturación. Y de aquí a lo que es la expiración, esta fase en la que se elimina el CO2, se va a ver reflejada en lo que es la capnografía. De ahí la importancia de que tengamos capnografía en nuestro paciente, esté espontáneo o esté bajo anestesia general. Bueno,
Viendo en cuanto a cómo nos va a ayudar la capnografía y el monitor para el diagnóstico del laringoespasmo, tenemos que, pues obviamente la capnografía depende si es parcial o es total, y obviamente tomar en cuenta que como aquí no hay un problema en cuanto a la fase inspiratoria, en el laringoespasmo se da una desaturación más marcada que en el broncoespasmo, a menos de que sea un broncoespasmo muy severo. Entonces tenemos que los laringoespasmos van a darnos unas desaturaciones más marcadas, más progresivas, mucho más rápido, en especial si es un laringoespasmo total. Entonces, vamos a tener varias fases que nos van a llevar a las complicaciones. A partir de aquí, pues obviamente tenemos que la capnografía, vamos a ver los cambios. En una primera fase, pues es la fase en la que está mal, es la de en el caso del CO2, ya la inspiración ya no se presenta, pero todavía no vamos a verlo reflejado en las constantes vitales porque el paciente todavía va a estar bajo oxigenación. En los tejidos, es importante saber que la desaturación se va mucho más rápido en el paciente pediátrico porque la capacidad funcional residual en ellos está disminuida y por los niveles que necesitan o el consumo metabólico de oxígeno va a ser el doble que en el del adulto. Entonces, por eso ellos van a desaturar mucho más rápido que si se da un laringoespasmo en un paciente adulto. Lo vemos también nosotros cuando hacemos la laringoscopía. El tiempo que nos da de la laringoscopía el paciente pediátrico, mientras menor sea su edad, es menor el tiempo. En el paciente adulto puede estar mucho mayor tiempo en el proceso de la laringoscopía o sin el aporte de oxígeno suplementario, más tiempo que en el paciente pediátrico. Ahora, tenemos que en esta fase en la que se da laringoespasmo, primero, luego vemos la capnografía y pues vamos a tener una saturación normal y una frecuencia normal del paciente. Luego viene una fase en la que ya se ve reflejado en la oxigenación de los tejidos y vamos a tener una ligera fase en la cual vamos a tener la desaturación no tan marcada, habla de que todavía va a tener saturaciones arriba de 85, en el cual la frecuencia todavía no está haciendo su parte para hipoxia que está teniendo el paciente. En la siguiente fase ya tenemos de saturaciones abajo de 85%, 80-85% y vamos a tener que tenemos una taquicardia en este paciente para tratar de aumentar el gasto cardíaco y pues el poco oxígeno que queda se vaya llevando a los tejidos. Después tenemos una siguiente fase en la que ya sea parcial o total, ya no hay paso del aire y vamos a tener que la pulsoximetría puede estar muy baja o en algunos casos no marcar. Y en esta fase todavía el paciente está con mayor taquicardia, pero pues obviamente ya no hay nada de paso durante la inspiración y el paciente va a empezar a presentar bradicardia y después de esto, si no se actúa, podemos tener un paro cardiorrespiratorio. De estas fases, por eso está infravalorado el laringoespasmo, porque normalmente la mayoría pues son parciales y técnicamente cuando tomamos medidas en esta fase, pues realmente se resuelve. ¿Qué pasa en los laringoespasmos severos? Pues normalmente llegamos a esta fase 3 de desaturación y fase 4 mucho más rápido que si tenemos un laringoespasmo parcial. La velocidad va a ser mucho mayor en el laringoespasmo total y vamos a tener que las consecuencias que mencionamos anteriormente, la hipoxemia severa se ve en un poco más de la mitad del paciente, es decir, en esta fase severa con desaturaciones menores de 80-85, se ve en más de la mitad de los pacientes. Después, la fase 5, que es la que nos habla de una bradicardia, se da en el 6%. Esto nos quiere decir que la mitad o menos de la mitad de los casos se resuelven en esta fase y en la otra mitad entre la fase 3 y 4. Ya cuando tenemos bradicardia, pues de la fase 5 a paro cardiorrespiratorio es muy rápido. Bueno. Paso es mucho más rápido. Bueno, en cuanto a las complicaciones, ya lo vimos en la diapositiva anterior, un poquito más de la mitad de los pacientes van a presentar hipoxemia severa, menores de 80-85, bradicardia un 6%, los organicé de acuerdo a la prevalencia de cada una de las complicaciones. Tenemos que la hipoxemia severa sí se puede dar en más de la mitad de los pacientes, la bradicardia en un 6%, hay una complicación que es edema pulmonar posobstructivo por ese cierre glótico y va a aumentar lo que es el volumen residual en los pulmones y nos puede dar un aumento de la permeabilidad en las células y nos puede dar edema pulmonar, posobstrucción por un laringoespasmo. Ese se presenta en un 4% y la aspiración pulmonar casi igual en un 3%, en especial porque les menciono que vamos a ver el tratamiento, pero uno de las primeras medidas es ventilación con presión positiva y eso si el paciente
paciente no tiene adecuado ayuno o rompemos la presión del esfínter esofágico, podemos tener riesgo de aspiración pulmonar al utilizar ventilaciones con presión positiva en niveles altos. Y el paro cardiorrespiratorio se da en un 0.5%. Entonces tenemos que casi todos van a tener la hipoxemia severa, pero en menor medida los van a tener bradicardia. Se habla que del 43% de las complicaciones anestésicas en el paciente pediátrico, ese porcentaje son de origen respiratorio, y de esos de origen respiratorio obstructivo, el 40%, casi la mitad, son debidas o secundarias al laringoespasmo, ya sea parcial o total. Bueno, en cuanto a la prevención, hay diversos manejos para la prevención. Es decir, ya tenemos a nuestro paciente que ya sabemos que tiene riesgo aumentado o no aumentado de presentar un laringoespasmo, ya sea por sus factores intrínsecos del paciente o por la cirugía, porque va a ser una cirugía de adenoides o amígdalas, o que presenta una infección de vías respiratorias, pero nuestro paciente viene por una cirugía de urgencia y pues no lo podemos diferir. Entonces, nos habla que medidas preventivas sería una valoración preanestésica adecuada en la cual vamos a considerar si el paciente tiene infección de vías respiratorias superiores. Ya hablamos que se sube un 2 a un 5% el riesgo de un laringoespasmo en este tipo de pacientes, y pues vamos a entrar ya sea si es selectiva, en este caso el paciente se debe diferir 4 a 6 semanas, y en caso de que no se pueda diferir porque es una cirugía de urgencia, ya entramos con un riesgo aumentado de 2 a 5 veces de que se presente el laringoespasmo. Eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es que si el paciente tiene también riesgo de estar expuesto al tabaco, pues se puede, si es cirugía electiva, pues obviamente vamos a tener que debemos de suspender esa exposición al menos 2 a 10 días. Eso en cuanto a la valoración preoperatoria. En cuanto a la inducción, es lo que maneja sobre la inducción más adecuada en los pacientes pediátricos. Inhalada tiene que ser el sevoflurane y de manera endovenosa el propofol. Estos dos medicamentos inductores, ya sea inhalado o endovenoso, son los que presentan menor riesgo de laringoespasmo. Ya vemos que las inducciones endovenosas, por ejemplo, de tiopental y ketamina, nos van a aumentar el riesgo de laringoespasmo. El propofol es el más adecuado. Y en las inducciones inhaladas, todas tienen que ser con sevoflurane, eligiendo la técnica de inducción adecuada. ¿Qué pasa si el paciente es asmático o tiene infección de vías respiratorias superiores? Estos dos son los más indicados para la inducción, pero habla que si tenemos manera de elegir entre que el paciente canalice para hacer una inducción con propofol y con sevoflurane, en los menores de 6 años se vio un versus sevoflurane inducción con inhalado a inducción endovenosa. El propofol disminuía el riesgo de laringoespasmo a diferencia del sevoflurane. Entonces, si nuestro paciente permite, porque ya tiene la edad en que se pueda canalizar y aparte es asmático, menciona que es la inducción más adecuada. Si no se puede, pues sevoflurane, pero utilizando volúmenes por ciento bajos y haciendo una inducción lenta. Mientras más rápido entre en plano anestésico el paciente y la inducción sea con volúmenes por ciento más altos, se habla que una entrada a plano anestésico con sevoflurane de manera más rápida nos aumenta el riesgo de laringoespasmo, a diferencia si se hace una inducción inhalada lenta, aumentando progresivamente los volúmenes por ciento. Se ha encontrado, de hecho, que también en cuanto al sevoflurane no se debe de aumentar a 4 volúmenes por ciento más. Solo debe ser mientras va entrando en plano podemos subir, pero se habla que para tener al paciente no se deben de aumentar más de 4 volúmenes por ciento en la inducción, porque arriba de 4 volúmenes por ciento y que el paciente haga una capacidad vital que es una respiración, inspiración profunda con una expiración profunda, tenemos a partir de arriba de 4 volúmenes por ciento el riesgo de que se presente una irritación de la vía aérea, provocando un laringoespasmo o un reflejo de tos. En cuanto al manejo de la vía aérea, nos habla de 3 cosas. Una, obviamente es mucho mejor que si el paciente nos ingresa para una cirugía de urgencia y, por ejemplo, es abdominal y no requiere manejo
de invasivo de la vía aérea, habla sobre el manejo de la vía aérea con pura mascarilla facial, habla sobre dispositivos supraglóticos o mascarillas laríngeas e intubación endotraqueal. De estos, en orden de estímulo a la vía aérea, pues obviamente el que hace menor estímulo a la vía aérea es la mascarilla facial. De ser posible, pues obviamente nos habla que si nosotros hacemos un mantenimiento, por ejemplo, con pura mascarilla facial, va a ser menor el riesgo que si ponemos un dispositivo supraglótico o una intubación endotraqueal. Y nos habla que de los dispositivos o mascarillas laríngeas hacen menor estimulación de la vía aérea que la intubación endotraqueal. Entonces, es en ese orden. Si tenemos oportunidad, porque el tipo de cirugía nos permite y el paciente no es estómago lleno, a lo mejor un paciente con PCI para una miotomía de aductores, lo mejor es ponerle un bloqueo caudal o una anestesia neuraxial y dejar al paciente sedado con una mascarilla facial a niveles bajos con sevoflurane o si se dejó canalizar a lo mejor sedaciones con Precedex o de Propofol, alguna mantenimiento con TIVA para que el paciente continúe dormido, pero pues casi toda la cirugía se va a ir con el bloqueo caudal. Entonces es muy importante que si tenemos esa opción a dar anestesia general balanceada para algún procedimiento de trauma, pues es muy importante que mejor elijamos la que estimule menos la vía aérea. Ahora, en cuanto al mantenimiento, hay que utilizar neuromonitoreo o tratar de tener al paciente en un plano anestésico adecuado, ya sea con sevoflurane o con algún inductor tipo Propofol y una analgesia adecuada. Hay que recordar que el fentanilo, sí, le va a dar una analgesia adecuada, pero si no está en un plano anestésico, de todos modos puede presentar laringoespasmo. El fentanilo no relaja o no causa abolición de reflejos protectores como el laringoespasmo. Entonces el paciente, aunque tenga fentanilo, puede toser y de hecho también se habla, por ejemplo, del tórax leñoso que también se puede presentar en el paciente pediátrico, en el cual va a haber una obstrucción al paso de aire. Entonces se habla de que el fentanilo se debe manejar de manera fraccionada en el paciente. En cuanto a la emersión, tenemos dos opciones, ninguna es mejor que otra. Hasta ahorita en los artículos habla sobre igual eficacia de ambos. Podemos elegir entre hacer una extubación con el paciente en plano o una extubación con el paciente despierto. Es muy importante que algunas veces tenemos opciones de hacerlo en plano y se ha visto, por ejemplo, en adenoides y amígdalas, cirugías de adenoides y amígdalas, que es mejor extubarlo en plano para no estimular la vía aérea y que no vayamos a tener un reflejo de tos. Y en cuanto al paciente despierto, hay cierto tipo de cirugías o condiciones del paciente, como por ejemplo estómago lleno, en el que el paciente a fuerza se tiene que extubar completamente despierto. En algunas ocasiones tenemos opción de cualquiera de las dos es igual de buena. Obviamente nos habla que con el paciente despierto podemos tener un reflejo de tos y nos habla que en el paciente con plano de todos modos lo extubas en plano y no te quita el riesgo de laringoespasmo, porque como ya les mencioné, vamos a pasar de un plano profundo a un plano superficial sin tubo endotraqueal. En lo personal, dependiendo del tipo de la cirugía, si puedo elegir, elijo extubar al paciente despierto. Y en plano se ha visto su eficacia, por ejemplo, en cirugías de adenoides y amígdalas, que es pues lo que en ese tipo de procedimiento quirúrgico es mucho mejor que con el paciente despierto. Entonces ya dependerá. Hay algunos anestesiólogos que extuban y las condiciones del paciente para ver cuál vamos a elegir. Pero cuando hay opción de cualquiera de las dos, se ha visto igual eficacia en cualquiera de las dos, tomando las medidas de prevención y tomando el tratamiento en caso de que se presente. Y en cuanto a los medicamentos, también hay medicamentos para la prevención. Están en la siguiente diapositiva. Hay medicamentos que son preventivos y medidas físicas que también son preventivas del laringoespasmo. Es decir, tenemos un paciente con alto riesgo de laringoespasmo y vamos a tomar todas esas medidas que mencioné anteriormente, más podemos hacer prevención con estos medicamentos y con esta maniobra. Lo que tenemos es que podemos hacer una maniobra que se llama con tos artificial. Lo que vamos a hacer
es hacer una insuflación de los pulmones con ventilación positiva y al momento de la expiración, que es decir, cuando el paciente ya está ventilando espontáneo, sacamos el tubo endotraqueal en caso de que esté intubado. Esa maniobra nos va a ayudar a que si hay secreciones, al momento de que hacen la expiración, el paciente, por sí decirlo, va a sacar el tubo o ustedes le van a ayudar a sacar el tubo y también va a sacar las secreciones y después de eso ya se va a dar el cierre y luego ya se da otra vez la inspiración. Entonces, en la expiración vamos a sacar con, por así decirlo, una valsalva propia del paciente, sacar el tubo endotraqueal y lo que se ha encontrado es que va a disminuir al menos 5 minutos posteriores a lo que es el retiro del tubo un laringoespasmo. Obviamente tomando en cuenta que pues nadie debe estimular al paciente, técnicamente que nadie lo toque y nadie le haga un estímulo ni doloroso ni mecánico. El paciente debe de estar sin tocarse. ¿A qué me refiero con estímulo mecánico, químico, térmico? Por ejemplo, térmico. Sabemos que los pacientes pediátricos pues no pueden conservar su calor de manera tan eficiente, en especial los recién nacidos pretérmino y de término. Entonces, tenemos que esos pacientes, al lavarle, si lo dejaste en espontáneo, es decir, si no está tu, por ejemplo, bloqueo caudal, al lavarle o antes de poner tu caudal, resulta que lo induciste con inhalado, lo canalizaste, lo volteaste para tu caudal y la enfermera le empezó a lavar con, aparte la sala fría y el líquido y del jabón quirúrgico, pues obviamente no se calientan. Entonces, ya sea con cloraprep o isodina, clorexidina, vamos a tener que, se va a hacer un estímulo térmico y somático, por lo cual podemos tener un laringoespasmo parcial. Y de ahí va que le estaba lavando y ahora hay que voltear al paciente para poder resolver el laringoespasmo. Por lo cual, cuando vayamos a poner también el bloqueo caudal, es un reflejo doloroso y el paciente todavía tiene que estar en un plano anestésico adecuado. Ya después de que se estableció tu bloqueo caudal, ya podemos bajar las dosis del Seborane para solamente tener al paciente con una inducción o una sedación superficial con Seborane. Eso en cuanto a los estímulos que les menciono. También resulta que le pusieron el caudal y llegó el doctor y le quería revisar, no sé, el pie, el estómago y resulta que todavía no está tu caudal. Ese es un estímulo que también somático que le puede causar un laringoespasmo. Técnicamente los niños, al menos hasta que no esté instaurada bien la anestesia y en adecuado plano, no se estimulan. Hay 3 medicamentos que podemos utilizar para prevenirlo. La ya muy conocida lidocaína, la cual puede ser de manera tópica o de manera endovenosa. Ya se han hecho muchos estudios, sigue siendo controversial que cuál es mejor que otra. Cualquiera de las dos, ya sea tópica o endovenosa, se puede utilizar para la prevención del laringoespasmo. Es importante. Ay, le puse lidocaína y como quiera se me espasmó. No sirve. No es que no sirva, la lidocaína va a tener su efecto, se debe de pasar la lidocaína 60 segundos antes de retirar el tubo endotraqueal. Si les pasa ese tiempo, porque resultaron que ustedes se lo pasaron antes de quitarle la intubación endotraqueal y quisieron esperarse más, pues esa lidocaína ya no va a tener la eficacia adecuada. Entonces, siempre 1 a 2 miligramos por kilo IV, 60 segundos antes de retirar el tubo. Podemos también utilizar lidocaína de manera tópica, pero hay que recordar que esa lidocaína tópica se debe de poner cuando el paciente todavía está en plano anestésico. Si ustedes lo hacen en un plano superficial, van a estimular la vía aérea porque es un líquido como una secreción o sangre que va a irritar la vía aérea y les va a dar laringoespasmo. Y ustedes lo pusieron para prevenirlo y resulta que ustedes se lo hicieron. Entonces es muy importante cualquiera de las 2 lidocaínas que quieran utilizar, pero que sea en el momento adecuado. La tópica que sea cuando está en plano anestésico y la lidocaína IV 60 segundos antes de que vayan a retirar el tubo endotraqueal. También se han hecho estudios con propofol. Nos hablan también que 1 minuto a 2 minutos antes de retirar el tubo endotraqueal, vamos a pasar un pequeño bolo de propofol para la prevención. Se habla de 0.5 hasta 1 miligramo por kilo. Los estudios que revisé hablaban sobre una eficacia en cuanto al propofol de 0.5 hasta dosis menores como 0.25. Entonces pueden utilizar desde 0.25 a 0.5. Yo creo que en dosis aún mayores pues van a tener que esperar más porque obviamente el propofol sí les da relajación muscular y cuando vayan a quitar el tubo a lo mejor ya ni va a ventilar o lo que pueden tener es que pues hay mayor laxitud y van a tener obstrucción, por lo cual el paciente van a tener que, en el que está en el plano profundo, al superficial van a tener que estarlo apoyando.
También se habla del uso del sulfato de magnesio como prevención del laringoespasmo. Se utiliza más como segunda línea para el broncoespasmo, pero hay un estudio en que se hizo en pacientes que fueron sometidos a cirugía de adenoides y amígdalas y mencionan que el sulfato de magnesio a dosis de 15 hasta 30 miligramos por kilo se pone, intubas al paciente para la cirugía de adenoides y amígdalas, esperas 5 minutos y después 5 minutos después de la intubación puedes empezar tu administración de sulfato de magnesio. Pones tus 15 miligramos por kilo IV, lo pasas en 20 minutos y ya después que termina la cirugía se habla de que tiene una adecuada eficacia para prevenir el laringoespasmo, tanto parcial como total, pero tomando en cuenta que este estudio se hizo solo en cirugía de adenoides y de amígdalas, que es cuando el riesgo lo tenemos 25 veces aumentado. Entonces sí se habla de uso de este y pueden combinarlo con el uso de lidocaína y extubar al paciente en plano con la maniobra de tos artificial. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, resulta que pues ya hicimos nuestras medidas preventivas, valoramos a nuestro paciente y como quiera tuvo un laringoespasmo. Entonces, hay en cuanto al el algoritmo para el tratamiento del laringoespasmo, hay diversos puntos que hay que indagar un poquitito más. En el caso de que se presente el laringoespasmo, es decir, todo lo demás ya no funcionó, vamos a identificar y promover lo que es quitar el estímulo desencadenante. Ahora, no, pues quito el estímulo y ya se quita el laringoespasmo. No, el laringoespasmo es un reflejo protector que puede prevalecer aún después de retirar el estímulo, pero pues es muy importante primero quitar el estímulo. Resulta que lo estaban moviendo y todavía no quedó, o lo estaban explorando y no había quedado tu caudal o no quedó el caudal, pues hay que retirar el estímulo mecánico que están realizando al explorarlo. Pero pues eso no significa que nos vaya a quitar el laringoespasmo. Entonces hay que pasar a la siguiente fase. Lo que se maneja es ventilación con presión positiva. Se debe de poner al paciente en FiO2 al 100%. Si ya estaba, pues se continúa y se va a posicionar al paciente contracción mandibular y también lo que se debe considerar maniobras de modalidad física. Se habla de la maniobra de Larson, en la cual se hace presión en un punto posterior al lóbulo de la oreja y va a estar, ese punto está a nivel caudal de lo que es la rama de la mandíbula en la parte superior y la apófisis mastoides en la parte inferior. Ahí se va a hacer presión en el paciente, se va a posicionar con posicionamiento de tracción mandibular y se va a poner la mascarilla. Ahí no se va a dar presión positiva. Lo que va a hacer es que se estimula ese punto que se llama muesca del laringoespasmo y nos habla que es muy eficaz en el paciente pediátrico, más no en el adulto. Entonces, vamos a pasar a hacer esa maniobra y poner el FiO2 al 100%. Resulta que ya tiene adecuada ventilación y entrada de aire. Ok, entonces tenemos que ver si el estridor o laringoespasmo es parcial. Si tiene estridor, pues es parcial. No hay manera de que sea un completo con estridor. Entonces, lo que vamos a hacer es asistir al paciente con presión positiva suave hasta que ceda lo que es el laringoespasmo parcial. Ahora, no, resulta que ya le di FiO2 al 100%, le hice la maniobra o no le hice la maniobra, pero di ventilación con presión positiva y no logro que entre el aire y no escucho ni estridor. Entonces, es un laringoespasmo completo. Aquí voy a hacer un punto o hincapié en este punto. Cuando tenemos un laringoespasmo completo, ya les había mencionado que ese reflejo de entrada de aire valvular va de la cavidad torácica hacia afuera. Entonces, normalmente esa presión es de 30. Pero para nosotros poder vencer esa presión o cierre glótico de manera externa, tenemos que subir las elevaciones de la presión para superar el cierre de la válvula o de la glotis. Se nos habla de 190 a 140 centímetros de agua en adultos y por arriba de 50 en niños, por lo cual en el laringoespasmo completo no va a ser suficiente la presión con ventilación positiva. Entonces no se la doy. Sí, vas a darle ventilación con presión positiva y FiO2 al 100%, pero ya debes de estar pensando en que hay que volver a relajar esos músculos. Si no sirve el pasarle, romper ese laringoespasmo de afuera hacia adentro con presión positiva, ¿qué nos queda? Pues ya sabemos que es constricción de músculos, pues si no se puede de afuera hacia adentro, voy a relajar los músculos para que pueda pasar el aire. Entonces, estoy dándole presión con ventilación positiva y FiO2 al 100%, lo estoy acomodando y ya voy a decir que me vayan preparando los siguientes medicamentos. Se pide ayuda porque obviamente nadie debe de soltar al paciente, le pedimos a nuestro circulante o el que esté más cercano que nos ayude con los medicamentos. Resulta que tiene acceso venoso, sí.
Entonces, vamos a utilizar diversos medicamentos para relajar esos músculos. Entonces, ¿qué podemos utilizar? En el algoritmo de la mayoría de los libros viene succinilcolina, que se debe utilizar de 1 a 2 miligramos por kilo, junto con atropina 20 microgramos por kilo. Hay que recordar que pues aquí en México no hay succinilcolina. Entonces, pues obviamente en Estados Unidos sí hay y ellos tienen hasta la opción de ponerla intramuscular. Resulta que se le salió la vía, le puedo dar una dosis de 4 miligramos por kilo y o también lo puedo dar intrataquial o sublingual y ya, listo. Se vence el laringoespasmo en menos de 1 minuto. Dependiendo de la dosis, si lo pones a 2, pues van a ser 40, 60 segundos y te va a durar muy poco el efecto del relajante muscular y pues ya. Hay que tener cuidado, bueno, ellos que si tienen succinilcolina, con la succinilcolina, porque hay que recordar que está contraindicada en muchos pacientes. Uno, acuérdense que eleva el potasio, por lo cual, y también hay riesgo de hipertermia maligna, por lo cual esta no es una opción para los pacientes que tienen alguna enfermedad de distrofia muscular, alguna enfermedad mitocondrial, que están quemados. Entonces, no tenemos esa opción en algunos pacientes y pues aquí no hay. Entonces, pues por eso el algoritmo aquí va a ser las siguientes opciones. Una de ellas es propofol. Ya vamos a poner propofol a dosis hipnóticas. Entonces vamos a poner de 2 miligramos por kilo en el paciente. Recuerdan que para prevenirla realmente era 0.25 a 0.5. Aquí se hay que poner una dosis completa de propofol. Ahora, ¿qué pasa aquí con el propofol? El paciente pediátrico, como ya mencionamos, son fibras musculares diferentes a las del adulto, por lo cual ustedes pueden hacer una intubación endotraqueal sin que el paciente tosa y teniendo una adecuada relajación muscular con propofol en el paciente pediátrico, más no en el adulto. Alguno no sé si ha hecho alguna intubación con puro propofol, que porque tengo vía aérea difícil y no tengo su Gamadex y pues no lo voy a relajar, entonces lo voy a hacer con propofol. ¿Y qué pasa? La mayoría de los pacientes adultos no tenemos una relajación completa, no vemos una apertura completa de lo que son de la glotis o las cuerdas vocales y luego resulta que aparte metemos el tubo y tos. Eso es una ventaja que tienen los pacientes pediátricos porque sus fibras musculares son más fatigables. Y es diferente tipo de fibra muscular, por lo cual en los pacientes pediátricos podemos lograr una relajación muscular de esos músculos, bueno, de todos, pero los músculos de la laringe sí van a lograr tener una relajación adecuada. No, pues resulta que el propofol no funcionó o no le puedo dar propofol porque el paciente tiene una enfermedad mitocondrial que le puede dar un síndrome de perfusión por propofol. Muy raro, pero pues resulta que no le puedo dar propofol o que ya estamos en el punto del cuadro anterior en el que el paciente ya la TEA está por los suelos, ya está bradicárdico, está inestable y entonces no puedo pasar propofol. Bueno, en ese caso vamos a elegir pasar rocuronio. Y luego, ¿qué pasa, doctora? No tengo su Gamadex, pues lo vas a tener que volver a intubar, pero es una urgencia el laringoespasmo total, por lo cual se va a utilizar el rocuronio. Si tienes el Sugamadex, pues mucho mejor. Ya que esté estable, vuelves a hacer el proceso de emersión y le retiras el tubo. No, pues que fue la inducción, pues mejor, le dejas el rocuronio y ya al final valoras con el tren de 4 y se hace una reversión. Hay que recordar que en el paciente pediátrico está indicada una reversión sí o sí, no importa el tiempo, porque el rocuronio se prolonga en los pacientes pediátricos por su maduración tanto renal como hepática. Entonces, siempre que administremos rocuronio, tenemos que tener su Gamadex en el paciente pediátrico o esperarnos ahí las horas, en especial si el paciente es más chiquito, para que vuelva a ventilar, porque lo que tenemos es que las dosis para el laringoespasmo completo son dosis de secuencia rápida, o sea, de 1.2 miligramos por kilo. Entonces tenemos dosis altas, paciente que no lo elimina y no tenemos su Gamadex, se va a quedar ahí intubado un buen rato. Pero pues es mejor esto a que el paciente caiga en paro. Ahora, en cuanto a lo que es la adecuada ventilación, resulta que ya le pasamos el relajante muscular y por vía endovenosa y resulta que sí, ya tiene adecuada ventilación y vamos a valorar si vamos a dar un soporte de la vía aérea, es decir, una intubación endotraqueal. No, pero resulta que le pasé propofol. Yo aquí lo asisto en lo que pasa el efecto del propofol y pues ya lo voy a estar dándole soporte con ventilación intermitente positiva. Es adecuado. Si usamos rocuronio, pues sí hay que intubarlo. Y si no tenemos, pues entonces lo que vamos a hacer es que si no tenemos la adecuada ventilación, se habla hasta de
que va a poder caer, bueno, va a caer si no hay efecto de lo que es el relajante muscular, pues podemos tener ya una bradicardia severa, asistolia y pues hay que hacer una reanimación cardiopulmonar. En este algoritmo hay que recordar que la mayoría de los pacientes en los laringoespasmos parciales, porque la presión que necesitamos para el paciente pediátrico es menor que en el adulto, la mayoría de los pacientes pediátricos salen en esta fase, que decía que era más o menos la mitad. Con la otra mitad vamos a tener que utilizar medicamentos. Entonces, dentro de los medicamentos se menciona que el paciente pediátrico, por sus características, primero, bueno, aquí en México se da el propofol o si tiene alguna contraindicación para succinilcolina y si no funciona ya podemos utilizar rocuronio. Ese sería para la otra mitad de los pacientes. La mayoría de los pacientes pediátricos pues van a ceder con esta fase y casi nadie llega después de la relajación muscular y la intubación, nadie llega a esta bradicardia o asistolia. Hay que recordar que debemos de ver los efectos secundarios de cada uno de los medicamentos. Si el paciente ya está bradicárdico, no tiene TEA, pues no voy a administrar propofol, voy a utilizar rocuronio. Si tiene alguna enfermedad muscular o mitocondrial, pues no succinilcolina, en las mitocondriales no propofol y pues tenemos solamente esta opción. Por eso cada uno de los pacientes se debe de individualizar para saber cómo nos vamos a mover en el algoritmo. En cuanto a la ventilación con presión positiva, que ya hablamos sobre esto, ya sabemos que al dar ventilación con presión positiva tenemos consecuencias. Vamos a dar ventilación con presión positiva, pues obviamente para que algo de ese laringoespasmo parcial, algo de ese aire pueda pasar y oxigenar al paciente. Es más importante romper el laringoespasmo, pero vamos a tener el riesgo, como ya mencionamos, de una aspiración. Entonces, o al menos de una regurgitación y de ahí pues sí una broncoaspiración. Pero pues esa medida sí hay que tomar el riesgo porque es o no le pasa ahorita aire o me espero porque no ventila, tienes que en el parcial pasar algo de aire por mientras de que pasas al siguiente plano si es necesario en el paciente. Ahora, es importante no subir más de 40 a 50 la ventilación con presión positiva. Luego están acostumbrados, yo entiendo que la ventilación con presión positiva para romper el laringoespasmo en el adulto son 140. ¿De cuándo acá tu APL da más de 70? No da más de 70. Por eso la mayoría de los laringoespasmos en el paciente adulto no van a pasar con esta fase. Necesitamos llegar a administrar propofol o relajante muscular. Pero en el niño tenemos esa ventaja de que la ventilación con presión positiva sí puede romper un poquito menos de la mitad de los laringoespasmos y el propofol también nos va a dar adecuada relajación de los músculos de la laringe. Por lo cual, eso es como la consideración especial en el paciente pediátrico. Si hay que dar ventilación con presión positiva, sí podemos romper el laringoespasmo con ventilación con presión positiva o con la maniobra de Larson y en la otra mitad sí va a requerir administrar propofol o rocuronio. Entonces, doctora, ¿qué pasa si yo le estoy dando ventilación con presión positiva y no se rompe el laringoespasmo y ya estoy más de 40? Más de 40, aparte de que tienes riesgo de la broncoaspiración o de la regurgitación, puedes tener o provocar tú que el laringoespasmo termine en un laringoespasmo total. Por la laxitud de los tejidos en las cuerdas epiglóticas van a empezar a hacerse o acumularse ahí el aire y se va a hacer edema y vas a tener, aparte de que se cerraron las cuerdas vocales verdaderas, por arriba también vas a tener otro cierre. Entonces es muy importante que si ustedes van a dar ventilación con presión positiva a un paciente pediátrico, no vaya a subir más de 40 los centímetros de agua o la APL. Su APL yo sé que llega a 70, no debemos de subirla de 40 a 50 en el paciente pediátrico por estos riesgos. Si no, va a salir peor, van a darle ventilación, se va a hacer un completo y ya van para acá. Entonces, si no es suficiente, les va a dar un poco de tiempo esto en lo que toman estas medidas. Entonces, ¿podríamos regresarnos al cuadro anterior? Antes. Una más. Ahí. Entonces, tenemos que en esta fase, en la que inicia el laringoespasmo, vemos la capnografía de saturación, aquí un poquito menos de la mitad del paciente con ventilación con presión positiva, menos de 40 a 50 centímetros de agua, van a resolver. La siguiente mitad, lo que vamos a tener es que vamos a tener ya, no va a ser suficiente la maniobra de Larson, ni va a ser suficiente la ventilación con presión positiva, y vamos a empezar a tener hipoxemia severa, que es este 61%. Y entonces aquí, en la fase 3 y 4, lo que vamos a hacer es administrar los medicamentos que nos vayan a relajar los músculos de la laringe. Ya mencionamos succinilcolina, propofol, rocuronio, en este caso aquí nada más pues rocuronio y propofol.
Si ya tenemos en esta fase 3, en el que estamos taquicárdico, está desaturando, podemos administrar propofol. Pero si ya estamos en la fase 4, en la que ya no marca el pulso oxímetro o marca valores muy, muy bajos o ya no marca, entonces aquí, si llegaste a esta y no administraste propofol, ya es momento de dar un relajante muscular y seguir dando ventilación con presión positiva. ¿Ok? Entonces, muy importante en qué fase lo agarres para que elijas el medicamento que es más adecuado a tu paciente. No, pues resulta que aquí en la fase de bradicardia ya está bradicardizándose el paciente, ya va una para paro cardiorrespiratorio. Recordar que podemos administrar medicamentos que nos den un poco más de tiempo, como la atropina a 20 microgramos por kilo en el paciente pediátrico. Vamos a tener una respuesta de taquicardia y en estas fases nos va a dar un poquito más de tiempo para que esa fase dure más. Administramos el relajante y se rompe el laringoespasmo. Si tenemos un laringoespasmo total, normalmente no van a ver estas fases, se van a ir acá a la curva plana y van a tener, de repente voltean, el paciente hizo laringoespasmo total y ya está desaturando abajo de 85. O sea, van directamente aquí, por lo cual das ventilación con presión positiva en lo que te preparan el rocuronio si no lo tenías o el propofol y se lo administras. No hay que perder tiempo con ventilación con presión positiva en maniobra de Larson cuando tengamos un laringoespasmo total. ¿Cómo sabemos que es total? No va a haber ni estridor, va a haber ausencia de ruidos respiratorios y va a haber uso de músculos accesorios de la respiración. Ahora sí podemos hacia adelante. Esto para que vean cómo se interpone todo esto que ya hemos visto con el tratamiento para que elijan el mejor para el laringoespasmo. Y eso en cuanto al laringoespasmo. ¿Dudas hasta el final o ahorita? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el laringoespasmo? Sobre la dosis de propofol y del sulfato de magnesio, ¿en qué momento? Ok, ya habíamos visto que el propofol, si va a ser como prevención, puede ser a 0.5 miligramos por kilo en el paciente, antes del retiro o la extubación del paciente. Y como propofol para relajar los músculos, al menos de 2 miligramos por kilo. Es diferente que lo utilizamos como prevención o como tratamiento cuando ya está el laringoespasmo establecido. ¿Y en cuanto a la dosis de qué? ¿Cuánto tiempo antes? Ok, se intuba al paciente como prevención, no como tratamiento. El laringoespasmo, el sulfato de magnesio, no lo vamos a utilizar como tratamiento. Sí es tratamiento para el bronco, pero no para el laringo. Pero se ha visto que en los pacientes que tienen alto riesgo de laringoespasmo, ya sea adenoides, amígdalas, se dan dosis de 15 hasta 30 miligramos por kilo. Primero, intubamos al paciente. Esperamos unos 2 a 5 minutos, damos dosis de 15 a 30. Yo les aconsejo que siempre con los pacientes pediátricos utilicen la dosis mínima y dependiendo de la respuesta, pues vamos a ir viendo porque el sulfato de magnesio no es inocuo. Entonces, damos 15 a 20 miligramos por kilo de peso del sulfato de magnesio, lo dejamos por 20 a 30 minutos, se acaba la cirugía y nos va a disminuir el riesgo de laringoespasmo al momento de la emersión. Entonces, ese sí se da en el trans, la lidocaína se da 1 minuto antes de extubar y el propofol también se da de 2 a 3 minutos antes de extubar al paciente. Y en cuanto al sulfato de magnesio, voy a hacer un paréntesis. No todos los pacientes les podemos dar sulfato de magnesio. Hay que recordar que el sulfato de magnesio está contraindicado en pacientes que tengan, por ejemplo, tenemos nuestro paciente que está ya hipotenso. Entonces, el sulfato de magnesio lo que nos va a dar es hipotensión, ligera disminución dependiendo de la dosis de la frecuencia cardíaca, pero actúa más en lo que es la TEA. Entonces, va a bajar la TEA con el sulfato de magnesio. Si su paciente ya tiene o está manejando TEAs bajas, lo mejor es no colocar sulfato de magnesio y también tener mucho cuidado con los pacientes con enfermedades musculares. Pacientes con enfermedades musculares, el sulfato de magnesio da una relajación del músculo liso y lo que vamos a tener es que va a haber disminución y prolongación de lo que son los bloqueadores neuromusculares y también, pues obviamente, una relajación aumentada en este tipo de pacientes. Entonces, hay que valorar a cada uno de nuestros pacientes y ver si se puede o no se puede dar el sulfato de magnesio. Digo, aparte que le va a ayudar al paciente cuando para la analgesia. Nos va a ayudar también, esas dosis son para analgesia, entonces tiene un plus de eso. Y aparte el sulfato de magnesio también se da como segunda línea en el broncoespasmo, entonces sí tiene muchas ventajas, pero que hay que valorar al paciente y en especial en el estudio solo maneja para pacientes mayores de 2 años y que sean sometidos a procedimientos de adenoides o de amígdalas.
Bueno, eso en cuanto en cuanto al laringoespasmo. En cuanto al broncoespasmo, bueno, el broncoespasmo tenemos que el broncoespasmo se define como una contracción anormal del músculo liso bronquial. Y esto nos va a resultar, esta contracción, en que va a haber un estrechez o disminución de la luz de estos bronquios y una obstrucción aguda en las vías respiratorias. Ahora, ¿por qué el broncoespasmo, igual que el laringoespasmo, se da más en el paciente pediátrico? Aquí tenemos una representación sobre la vía aérea en el paciente pediátrico. Aquí nos van a poner lo que es el diámetro o la luz de la vía aérea en un paciente pediátrico recién nacido o lactante. Nos habla que normalmente es de 4 milímetros. Obviamente va aumentando conforme va creciendo el paciente hasta llegar a los 8 milímetros en el paciente adulto. Ahora, ¿por qué hay más broncoespasmo? Uno, los pacientes pediátricos tienen una luz disminuida, es normal por su edad, mientras más chiquito la luz es más pequeña. Y tenemos que, ya sea porque el paciente tiene una infección de vías respiratorias inferiores, o sea, a nivel de los bronquios, bronquiolos, o que tiene edema por alguna causa, no sé, muchos intentos de laringoscopía, un edema de 1 milímetro en el paciente lactante va a tener una disminución, va a ocasionar una disminución del área o la luz de un 75%. Y un edema de 1 milímetro en una vía aérea de adulto va a disminuir el área transversal en un 44%. ¿Por qué? Porque según la resistencia está dada o es inversamente proporcional al radio de la vía aérea a la cuarta potencia, por lo cual diría, no, pues debería de ser la mitad. No, en este caso aumenta la resistencia del aire en el paciente lactante, ese edema de 1 milímetro, un 16%, a diferencia de que ese milímetro en la vía aérea del adulto solamente va a aumentar la resistencia o al paso del aire 3 veces más. O sea, es un mundo de diferencia entre 16 veces más a 3 veces más. Por eso se presenta más el broncoespasmo en el paciente pediátrico que tenga factores de riesgo. Aparte de eso, lo que tenemos es que en el paciente pediátrico, la vía aérea, vamos a tener un poquito más de aumento de secreciones y si aparte viene con factores de riesgo como asma, hiperactividad bronquial, pues vamos a tener que ese tejido de por sí ya está inflamado. Significa que no mide esto, mide menos. Y aparte que cualquier estímulo en esa vía aérea lo que va a hacer es que va a causar una hiperactividad. Este broncoespasmo se define como una respuesta exagerada a algún estímulo, por eso algunos niños hacen broncoespasmo y otros no. En especial los que tengan los factores de riesgo tienen mayor riesgo de hacer un broncoespasmo. Entonces, he ahí de dónde viene que el paciente pediátrico tiene mayor riesgo de broncoespasmo. Es por la anatomía de la vía aérea y fisiología per se del paciente pediátrico. Mientras más chiquito, también es más probable de que esa luz sea disminuida en mayor medida. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, se habla en estudios de que la prevalencia de asma en México es de un 8% y el asma eleva el riesgo de broncoespasmo un 45%. O sea, este niño ya es muy certero que va a presentar un broncoespasmo si no tomamos las medidas preventivas. Ahora, ¿por qué asma nada más el 8%? No, hombre, yo tengo un chorro de niños con hiperreactividad y bla, bla. Ok, no solo el asma. Hay que recordar que normalmente para que hagamos diagnóstico de asma tenemos que tener una espirometría. ¿Cuándo el niño ya puede hacer una espirometría? Cuando ya está muy grande y puede seguir instrucciones sobre respira profundo, saca todo el aire y normalmente por muy pequeño, 8 o 9 años, te va a poder hacer la espirometría. Por eso en los niños menores de 8 años, pues se habla de una hiperreactividad bronquial. Los pediatras ponen ahí hiperreactividad bronquial. No nos ponen asma porque no tienen un diagnóstico tal cual de asma, porque todavía no pueden hacer la espirometría. Entonces, por eso en la población, en el paciente pediátrico, pues es disminuido lo que podemos ver como prevalencia, tal cual el paciente tiene que tener un diagnóstico. Por eso no quita que el paciente puede presentar un broncoespasmo. Entonces, podemos preguntarle a la mamá si ha tenido cuadros de vías aéreas inferiores de repetición. Hay que recordar que esto no es igual que una infección de vía aérea superior. Son pacientes que dicen, no, es que lo tengo que nebulizar y luego salió y otra vez lo tengo que nebulizar y se nebulizó hace una semana. Esos pacientes tienen hiperreactividad bronquial y eso nos eleva muchísimo el riesgo. Más aparte de que el paciente asmático eleva el riesgo un 45% de broncoespasmo y un 10% de laringoespasmo. Entonces, tenemos los dos riesgos con los pacientes asmáticos.
En cuanto a infecciones, puede que el niño no tenga asma, pero resulta que viene y tuvo, por ejemplo, en los menores de 2 años, bronquiolitis o alguna infección de vía aérea inferior. Estos pacientes tienen riesgo de un broncoespasmo aunque no tengan asma. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo con las infecciones de vía aérea inferior. Ya tenemos que a lo mejor no tiene síntomas, ya no se nebuliza, pero esa mucosa no es igual que una mucosa de un paciente que no está enfermo o que no estuvo enfermo. Necesitamos que haya un recambio de ese epitelio y que no haya una sensibilización o una sensibilidad mayor a los estímulos, por lo cual los pacientes con infecciones de vía aérea inferior, tipo bronquiolitis, van a tener mayor riesgo de broncoespasmo. Aquí también meto, por ejemplo, a los pacientes que tienen fibrosis quística, que siempre están enfermos y aparte está aumentada el espesor de la producción de moco, por lo cual esos pacientes nada más los metes, los vas a intubar, se espasman. Y luego en el transanestésico, si no está en buen plano, se espasman. Y al sacarlos, se espasman. Pues esos pacientes realmente su función en cuanto a la producción de moco pues está alterado y tienen mayor riesgo de broncoespasmo. Ahora, en cuanto a atopia, algún paciente que sea atópico, que al cambio de clima, que al tipo de a un árbol o algún alimento tienen mayor riesgo de broncoespasmo. Y también habla que si hacemos una inducción con tiopental, por si el tiopental también nos aumenta el riesgo de broncoespasmo un 8%. Entonces, pues realmente el tiopental por eso ya está un poco en desuso, nos sirve mucho como neuroprotección, pero pues también el propofol nos da neuroprotección y es mucho más adecuado para el paciente pediátrico. Ahora, anafilaxia. Aquí hago una pausa porque el broncoespasmo puede ser una consecuencia del asma. Pero si tu paciente no tiene asma, no tuvo infección de vía aérea inferior o es atópico, puede presentar o ser un síntoma de la anafilaxia. Entonces a veces, ay, se espasmó, lo saqué, broncodilatador, le puse esteroide y todo, y luego otra vez en el transanestésico estás en buen plano, ay, otra vez se espasmó, ay, ahora ya tiene consecuencias en cuanto al gasto cardíaco, pues entonces hay que sospechar una anafilaxia. El broncoespasmo puede ser un signo de que hay una anafilaxia. Al recordar que la anafilaxia dependiendo del paciente, puede tener mayor riesgo. Por ejemplo, para látex, los pacientes con mielomeningocele tienen el riesgo aumentado a diferencia de la población general, y no tiene que ser, bueno, lo metí para cierre de mielomeningocele, ya no va a tener anafilaxia porque ya lo pusimos a la cirugía y usamos látex y no pasó nada. Hay que recordar que la anafilaxia es posexposición, entonces una cirugía no le pasa nada, a la siguiente hace ronchitas, a la siguiente hace un broncoespasmo, a la siguiente choque anafiláctico directo. Entonces, hay que ser preventivos en ese tipo de pacientes de mielomeningocele y utilizar libre de látex durante todos los procedimientos quirúrgicos. También les pasa mucho a los pacientes con cirugías de hipospadias, que normalmente son en tiempos, también tienen mayor riesgo de hacer alergia al látex y también alergia a algún tipo de alimentos, también nos hacen afilaxia al látex. No solo al látex, el látex es de las que se presentan más frecuentemente en ese grupo de pacientes con mielomeningocele o alergia a sus medicamentos, pero también tenemos que los antibióticos también nos pueden dar anafilaxia. Aunque las reacciones alérgicas a los antibióticos a veces solo son para o se presentan en cuanto a la piel, pueden abrir como un broncoespasmo sin tener angioedema y sin tener alguna dermatosis. Entonces hay que sospecharla. Los principales que dan anafilaxia hay que recordar que son los antibióticos, los AINES y en nuestro caso algunos bloqueadores neuromusculares que liberen histamina, como el atracurio. También se habla que el rocuronio también tiene una alta probabilidad y pues el citacurio es el que menos causa anafilaxia. Entonces, para tomarlo en cuenta que puede ser un síntoma de una anafilaxia y no solo estar rompiendo el broncoespasmo tantas veces durante el procedimiento quirúrgico, porque cada vez que se espasma, hay edema en la mucosa. Bueno, en cuanto a causas de sibilancias, tenemos que, como ya mencioné, puede ser un síntoma del asma, pero también puede ser por anafilaxia. También hay pacientes que tienen tracobroncomalacia, también van a tener sibilancias. Enfermedades por reflujo gastroesofágico también pueden tener sibilancias y algún tipo de cardiopatías también van a tener, en especial estas que tienen congestión venopulmonar, como las CIA, CIBs, que estén muy grandes, también nos pueden dar hipertensión pulmonar y se puede ver reflejada con sibilancias. ¿Qué más? Y también el neumotórax a tensión también nos puede dar sibilancias. De hecho, esta también puede ser una consecuencia de un broncoespasmo que se mantuvo y no se ha podido resolver, nos puede dar un neumotórax a tensión. El que sí.
Bueno, en cuanto a la etiología, el broncoespasmo, normalmente, como ya vimos, la vía aérea del paciente pediátrico es diferente a la anatomía del paciente adulto. Normalmente la vía aérea tiene 23 ramificaciones y tenemos dos zonas, la zona conductora y la zona transicional y respiratoria. Hay que recordar que lo que va a dar soporte normalmente van a ser anillos de cartílago, pero estos se terminan en cuanto llegamos a la ramificación de bronquiolos a bronquiolos terminales, que es como un tipo de cartílago que es como en herradura, cambia la anatomía y a nivel de los bronquiolos respiratorios y conductos alveolares ya no existe ese cartílago de soporte. ¿En qué nos ayuda el cartílago? En que se mantenga la estructura y no se cierre. Entonces, hay mayor cantidad, casi toda la anatomía es puro músculo liso en la parte respiratoria, por lo cual podemos tener esas constricciones o cierre del flujo o paso de aire que nos ocasionan un broncoespasmo. Ahora, ¿cómo se da el broncoespasmo? Ya sabemos que es una constricción del... Ay, se me hace que se le acabó la pila. Ya casi no se ve. Bueno, en cuanto a la inervación del músculo liso bronquial y los receptores implicados, tenemos que tomar en cuenta... No, ya no se ve. Tenemos que saber que el sistema nervioso autónomo es el que está implicado en el mecanismo de el broncoespasmo. Tenemos que el broncoespasmo va a estar dado o el tono de la musculatura de la vía aérea del paciente pediátrico va a estar dado por el tono parasimpático. El tono parasimpático, que son mediante los receptores anticolinérgicos, los que principalmente predominan la vía aérea son los M3, y el sistema parasimpático nos va a dar el tono o la contracción bronquial. Si se estimula el sistema parasimpático y tenemos estimulación de los receptores de acetilcolina o colinérgicos, vamos a tener una contracción bronquial, pero también depende, se tiene que tener también un tono parasimpático en los pacientes, porque sabemos que los pacientes pediátricos tienen un tono parasimpático aumentado, pues ellos tienen mayor riesgo de que exista esta contracción bronquial mediada por el GTP y que se estimulen los receptores M3 colinérgicos. Entonces, el sistema simpático nos va a dar lo contrario, nos va a dar una relajación muscular, se van a estimular los receptores, principalmente los beta-2 adrenérgicos, y nos van a dar una relajación bronquial. Se habla de que el paciente pediátrico tiene un tono parasimpático aumentado, a diferencia del paciente adulto, en el que sí hay un equilibrio, por lo cual el paciente pediátrico va a presentar mayor riesgo de broncoespasmo. Y también hay otra vía que no es ni adrenérgica ni colinérgica, la cual también hay mediación de un sistema inhibitorio. Se habla de el péptido intestinal vasoactivo, en el cual lo que va a hacer es hacer relajación de lo que es el músculo liso bronquial, por lo cual tenemos que tener un equilibrio en este sistema nervioso autónomo en el que no predomina el parasimpático, porque si predomina el parasimpático o se estimula ya sea por cualquier estímulo mecánico en la vía aérea, vamos a tener que va a activar el sistema parasimpático, se van a activar los receptores M3 y vamos a tener una contracción bronquial. Todas estas, hay que recordar que primero se da el estímulo, se liberan leucotrienos, tromboxanos, histamina, después se activa el sistema parasimpático y se da el broncoespasmo, en la que hay una contracción bronquial, por lo cual esto nos va a ayudar, ahorita nos vamos a regresar para ver el tratamiento, que está basado en el tono que tiene la vía aérea o los bronquiolos en el paciente pediátrico. ¿La que sigue? Bueno, ya vimos el broncoespasmo, la etiología va a ser por algún estímulo físico, químico, ambiental o inmunológico, es decir, ese que ya trae el paciente y es alérgico a algún agente externo. Se van a liberar lo que ya mencioné, tromboxanos, leucotrienos, histamina, bradicinina, y se van a activar los reflejos vagales por medio del parasimpático, que va a activar los receptores M3 colinérgicos y se va a dar la broncoconstricción en este paciente. Hay que recordar que también los tromboxanos
ciproxanos, leucotrienos, histamina, van a ocasionar un edema de mucosa bronquial y aumento de la resistencia en la vía aérea. Por este aumento en la resistencia, a veces podemos creer que el broncoespasmo es un laringoespasmo porque también hay una resistencia, pero hay que recordar que el síntoma del broncoespasmo no es un estridor inspiratorio, sino una sibilancia expiratoria. Entonces, hay dos cosas que hay que tratar en el paciente con broncoespasmo. Uno, poder realizar una broncodilatación en este paciente y atacar ese edema de mucosa y resistencia de la vía aérea. Entonces, ahí va a estar encaminado el tratamiento en abolir ese reflejo vagal o estimular el simpático, aparte de dar medicamentos de tipo corticoide para el edema de la mucosa y ese edema pues causa el aumento en las resistencias, por lo cual lo vamos a disminuir. ¿A que sí? Ya sirve, a ver cómo queda. Aquí. Bueno, en cuanto a los síntomas, la evaluación para poder diagnosticar el broncoespasmo, ya hablé sobre sibilancias expiratorias, a diferencia del laringoespasmo, que son un estridor inspiratorio. Entonces, aquí la fase que está alterada es la expiración. Ahorita vamos a ver la capnografía porque en la fase expiratoria es la que va a estar alterada. También vamos a tener disminución de los ruidos pulmonares o silencio auscultatorio en un caso de un broncoespasmo severo, uso de músculos accesorios. Entonces decimos, pues en esta parte se parece un poco al laringoespasmo. También hay un sonido, pero en este caso es expiratorio y en el otro caso es inspiratorio. O también hay un silencio si es un laringoespasmo completo, pero vamos a tener que la causa va a ser otra en el caso del broncoespasmo. Va a haber aumento de la presión en la vía aérea. Va a haber al principio una disminución del CO2 exhalado porque van a tener retención de CO2, una disminución del volumen tidal del paciente y una fase expiratoria prolongada por el broncoespasmo o el cierre de esa vía aérea distal. Vamos a tener desaturaciones. De aquí hacia adelante, pues técnicamente nos parece un poco al laringoespasmo, porque la desaturación pues da consecuencias en cuanto a la perfusión de los tejidos y pues esa fase va a ser parecida al laringoespasmo, pero ya tenemos que todas estas anteriores son muy diferentes al laringoespasmo. También va a haber alteración en la ventilación perfusión, va a haber hipercapnia, acidosis respiratoria porque no va a haber salida del CO2 e hipoxemia y como consecuencia de un broncoespasmo a largo plazo puede haber barotrauma, neumotórax y neumomediastino. ¿La que sigue? En cuanto a la evaluación, ya hablamos que en la fase inspiratoria se vería el laringoespasmo. En el caso de la fase expiratoria, principalmente la fase 2, vamos a ver el broncoespasmo. Entonces, el broncoespasmo se va a ver en esta fase y vamos a ver algo que se llama en forma de aletas de tiburón. Aquí, si entra el aire, no hay ningún problema con la glotis y en que pase el aire. El problema es que no sale, se está reteniendo CO2 y está teniendo resistencia a lo que es la salida del aire, por lo cual va a dar ese patrón en aleta de tiburón. ¿La que sigue? Bueno, en cuanto a las fases, si vemos técnicamente la alteración en la ventilación perfusión nos da lo mismo aquí abajo. Entonces, se parecen. Pero ya tenemos que la capnografía es diferente, la clínica es diferente, las causas también son diferentes. Entonces, aparte de que el broncoespasmo tiene una desaturación menos severa que el laringoespasmo, porque aquí sí hay entrada de aire, el problema es la salida del aire. Entonces, aquí podemos tener que el paciente va desaturando, no sé si le ha tocado a algún paciente con broncoespasmo, es progresivo. O sea, no es como el laringoespasmo que se cierra la glotis y de repente volteas y ya está en 20. Entonces, en este caso es progresiva, vemos que está al 99 o 100% y va bajando progresivamente. Ahora, tenemos esa capnografía y vamos a tener las mismas fases. Primero va a estar normal la saturación, después va a ir bajando progresivamente, no tan abrupto como el laringo. Después de eso vamos a tener la taquicardia refleja por esa alteración de la ventilación perfusión y después ya no vamos a tener nada de saturación. La frecuencia cardíaca de estar en taquicardia llega a su punto límite y empieza a bajar y de ahí pues paro cardiorrespiratorio. Estas fases de acá también se llegan igual que en el laringoespasmo, pero pues es diferente la clínica y nos da un poquito más de tiempo. Si vamos igual, vuelvo a mencionar, en la fase en la que ya hay una bradicardia, pues hay que administrar atropina para que nos dé un poco más de tiempo en lo que actúan los medicamentos que vamos a utilizar para el tratamiento. ¿La que sigue? Acá está, evaluación. Bueno, hay varias causas de broncoespasmo en el caso de que tengamos un paciente ya con asma, hiperactividad bronquial o alguna de los factores de riesgo. Y en la inducción, una cosa que puede causarnos el broncoespasmo es
la anafilaxia a algún medicamento que hemos administrado. Ya hablé sobre los bloqueadores neuromusculares o que nosotros traíamos guantes de látex, irritación de las vías respiratorias o el colocar el tubo endotraqueal. El broncoespasmo, recordar que aunque el paciente esté intubado, puedes tener un laringo y un broncoespasmo. Por eso sí hay bronco y laringoespasmo en el mantenimiento o en el transoperatorio. En el laringoespasmo tenemos que el músculo es súper fuerte y lo que nos va a marcar cuando se cierra, vamos a tener un aumento de la presión de la vía aérea en nuestro ventilador y sí se ve reflejado y sí puede saturar aún teniendo el tubo. En el broncoespasmo da lo mismo porque el espasmo no es arriba, es a nivel bronquial. Entonces, aunque esté intubado, podemos tener un broncoespasmo. Que se den más en la intubación y en la extubación es diferente, pero sí se pueden dar con la intubación. El tener intubado al paciente no nos asegura que no vaya a haber un laringo o un broncoespasmo. Bueno, también el manejo de la vía aérea, ya sea que tengamos una dificultad en la colocación y hagamos varios intentos, también nos puede dar un broncoespasmo porque estamos estimulando la vía aérea del paciente. En el caso del mantenimiento, también en el mantenimiento podemos ver la anafilaxia, si acaso durante el mantenimiento pusimos el medicamento. Y también en el caso de aumento de secreciones bronquiales que hemos tenido, por ejemplo, los pacientes con fibrosis quística en el transoperatorio a cada ratito se están espasmando por ese aumento de secreciones y están más espesas. Y en la recuperación podemos tener un broncoespasmo por una extubación accidental o también puede ser una alergia a algún medicamento o aspiración. Bueno, aquí tenemos el tratamiento. Ya vamos a terminar. Realmente vamos a ver el tratamiento, al igual que el laringoespasmo, cualquier obstrucción o que haya alteración en la ventilación por fusión, hay que poner FiO2 al 100%, oxígeno, si está intubado hay que subir el FiO2 al 100%. Si ya lo tenía así, pues se va a dejar con el FiO2 al 100%. Después se van a utilizar broncodilatadores. ¿Recuerdan la tabla anterior? Tenemos 3 formas de causar esa broncodilatación, al igual que hay varias formas en el laringoespasmo de romper esa contracción o causar relajación muscular. En el caso de los broncodilatadores, vamos a relajar el músculo liso bronquial con estimulando el sistema simpático o adrenérgico con agonistas beta-2 adrenérgicos. Dentro de estos tenemos 2 familias, la de acción corta, que es la que utilizamos, que es el salbutamol, y la de acción prolongada, que son el salmeterol, formoterol e indacaterol. Tenemos que, obviamente, el salbutamol, los que sean de acción corta tienen un inicio de acción más rápida que los de acción prolongada, pero duran poco. Es decir, el efecto del salbutamol les va a durar 60 minutos máximo, por lo cual a lo mejor se vuelve a espasmar y vuelven a dar salbutamol y otra vez, porque es un efecto muy corto y aparte hay algo que se llama tolerancia, la cual muchos pacientes con asma ya tienen tolerancia a estos medicamentos, por lo cual hay que subir las dosis o echar de mano otro tipo de medicamentos de segunda línea. Y los de acción prolongada se tardan más en iniciar su acción, pero se prolonga su duración. Puede ser hasta de 6 horas. Y, por ejemplo, el formoterol y el indacaterol tienen un inicio de acción un poquito más corto, unos 10 a 15 minutos empiezan a hacer acción y dura muchísimo más que el salbutamol. Entonces ya es dependiendo, pero normalmente lo que tenemos a la mano en nuestro carrito de anestesia es el salbutamol y ese lo vamos a utilizar. Ahora, doctora, ¿cuánto? Porque yo sé que aquí dice por dosis. Hay que recordar que aunque el paciente esté intubado y más si está con mascarilla laringea, lo que tenemos es que de esa dosis de salbutamol no toda le llega al paciente. Se habla de que hay que hacer de 4 a 8 disparos. Y doctora, ¿cómo sé si le llegó? Porque ¿qué tal si le di los 4 a 8 disparos y me tardé en conectar el circuito y se salió todo el salbutamol que le administré al paciente? Es muy importante que los efectos secundarios del salbutamol nos van a decir si está llegando o no al paciente, es decir, la taquicardia, en el caso que no esté intubado, pues a lo mejor está con un bloqueo, la ansiedad que tenga el paciente y ahí hay que parar porque ya se está dando la tolerancia. Entonces vamos a tener que utilizar otras medidas aparte de esos. Aparte, los agonistas beta-2 adrenérgicos y cualquiera de los broncodilatadores son para una fase aguda, pero hay que recordar que hay una fase crónica, es decir, ok, ya no hay broncoespasmo, ya no hay esta constricción del músculo liso, pero el edema se quedó. Entonces hay que también atacar el edema. Ahora,
Podemos estimular el sistema simpático con agonistas beta 2 adrenérgicos o también podemos utilizar medicamentos que vayan en contra del sistema parasimpático, unos parasimpático-líticos o antimuscarínicos. Dentro de esto tenemos el bromuro de ipatropio y tiotropio, los cuales también podemos administrar como broncodilatadores. Entonces, podemos también hacer esa broncodilatación. Si ya usamos mucho también agonistas beta 2, podemos utilizar bromuro de ipatropio. Y como segunda línea, las teofilinas. Dentro de esto, pues tenemos teofilina, aminofilina, normalmente a dosis de 5 miligramos por kilo. Y hay que recordar que hay efectos secundarios de la teofilina y a algunos pacientes no se les puede administrar teofilina. ¿A qué pacientes? Hay que recordar que la teofilina da aumento de la frecuencia cardíaca y en caso de que el paciente tenga una arritmia o ya esté en la fase en la que está taquicárdico, podemos ocasionar una arritmia. Entonces es muy importante el tiempo en el que vamos a dar la aminofilina. Y eso en cuanto al efecto broncodilatador. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos primeros y el tercero como segunda línea, el cual también está aprobado hasta arriba de, se puede utilizar como para las apneas del recién nacido, pero tenemos que valorarlo también. Entonces, el segundo paso son los esteroides, los cuales podemos dar el que tengamos a la mano. Y como siguiente línea sería la lidocaína inhalada o el sulfato de magnesio como segunda línea. También mencioné las dosis y arriba de 2 años. ¿Que sí? La voy a tomar tantito. En este caso, el sulfato de magnesio sería también preventivo antes de... No, este es tratamiento. Como ya les mencionaba, el sulfato de magnesio va a ser preventivo en el laringo y tratamiento para el bronco. Pero también recordando los efectos secundarios del sulfato de magnesio que ya mencioné y que son segunda línea con la, después de que ya utilizamos los esteroides, los beta 2 agonistas y los antimuscarínicos. Ahora, como última, esta sería la última diapositiva como tratamiento. ¿Y cómo la lidocaína inhalada, doctora? Bueno, la lidocaína inhalada nos va a atenuar la hiperreactividad bronquial y disminuye la irritación de la vía aérea. Se va a administrar 1 mililitro de lidocaína al 2%, lo vamos a diluir, es decir, lo vamos a poner al 5 molar con 4 mililitros de fisio y vamos a administrar 1 gota por kilogramo de peso. De hecho, se habla que la lidocaína nos evita lo que es la administración de teofilinas y sulfato de magnesio y es un poco más estable. Entonces, resulta que a mi paciente no le puedo dar aminofilina, que no le puedo dar sulfato de magnesio, por la labilidad hemodinámica o cardiovascular, podemos dar lidocaína inhalada. La vamos a administrar a esta concentración y 1 gota por kilo de peso del paciente. Y pues acá les puse las familias de los medicamentos o fármacos que podemos utilizar, los beta 2 agonistas, también los que son antimuscarínicos como el bromuro de ipatropio, que puede ser nebulizado, también hay en inhalador, podemos dar primero el inhalador y después ponerlo en té para que se siga administrando nebulizado en el paciente y los esteroides que son los que mencioné acá, ahí vienen las dosis, si podemos administrar hidrocortisona, metil o prednisolona en el caso de que la tengamos. Y pues ya. Gracias. Listo. No sé si hay alguna pregunta. Amén. Sí. Sí, para que. Muy buenos días, doctora. Disculpe, mi pregunta es, ¿la lidocaína inhalada es dentro del tubo, una gotita dentro del tubo, por kilo de peso? Ok. Más que nada porque pues también, vaya, el spray. Sí, no podemos administrarla como cuando la administramos IV, no puede estar tan concentrada como cuando lo ponemos IV, ni tampoco puede ser tanta cantidad de líquido, porque hasta podemos, de hecho ahí me faltó hacer una puntuación especial en la lidocaína inhalada, porque si la ponemos cuando el paciente no está en plano, lo que vamos a tener es un broncoespasmo.
o vamos a poner más severo el broncoespasmo. Igual que en el laringoespasmo, es un estímulo como quiera directamente la vía aérea, entonces tiene que ser la concentración más baja que la que tenemos. De hecho, la menor lidocaína que tenemos es al 1% y aún así tiene que ser menos del 1% cuando lo administramos a través del tubo. Si no está intubado el paciente, pues no está indicado, no debes de hacer una intubación nada más para administrar la lidocaína. De hecho, el hecho de que no esté intubado disminuye también la estimulación en la vía aérea y pues no va a haber tanto riesgo de broncoespasmo. Por eso los pacientes asmáticos pues hay que tratar de que si se puede hacer una terapia multimodal, dar algún bloqueo que se dé y solamente tengamos al paciente bajo sedación. Todos los pacientes pediátricos sí tienen que estar en sedación moderada o profunda. Ellos no deben de estar viendo la cirugía y pues realmente sería así, que esté en plano, hacemos la dilución y damos nada más una gota por kilo de peso del paciente, por lo cual sería una cantidad muy pequeña. Pide a la abuela una cuchara, por favor. Ya no sé si hay alguna otra duda. Y bueno, pues queremos agradecerle a todos, a toda la audiencia que tuvimos. Tuvimos gente pues de todo el país y de Latinoamérica también. Vi gente por ahí de Colombia, de Venezuela, de Chile. Pues no me queda más que darle las gracias a la doctora Lizeth Fraga por la excelente ponencia que tuvo. Y en nombre del Colegio de Matamoros, pues darle las gracias a todos los que se estuvieron conectando y a los que asistieron de manera personal. Vamos a darle un reconocimiento y damos por terminada la sesión del día de hoy. Los esperamos pronto por las plataformas que vamos a tener. La plática va a ser grabada y va a ser subida al canal de YouTube. Le estaré pasando los links al doctor Cornejo, para que lo siga dando la difusión y para que la gente que no tuvo acceso a la plática, pues la pueda ver por el canal de YouTube que tenemos en el colegio. Muchas gracias, doctora, y le damos un reconocimiento en nombre del Colegio de Matamoros. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Nos despedimos y nos vemos pronto.